Ciclo Nuestros autores. Del gabinete de prensa de Damas de Sangre, mi colección editorial particular, personal, y también de Cobay Pums. Número 2 de Fernando Riera, da en Ferran Riera. Al recordeu, vam parlar, hablamos, hace muy poquito, no hace mucho, hablé, claro está, de su nueva novela, novelette, ¿no? La mujer cibernética. Hoy le toca el tema, la cuestión, a esa distancia en la que parece ser que él tanto tiene desde comodidad hasta dominio. Desde el misterio, desde lo que él, nos podría decir, define como el suspense. Pero cuidado, porque el libro, su primer libro, con este viaje en un tren hacia un túnel que nos va a llevar a una serie de estaciones, precisamente, que son los títulos de cada uno de los relatos, con un cierto realismo mágico, moral, que no moralina, ética, fantasía y algún que otro final sorpresa, llama Imprevisibles relatos de suspense. Ya sabéis, Fernando Riera, nacido en el año 1965, por lo tanto es 3 años más joven que yo. Y no al revés, como dije de broma en la anterior grabación. Cuando yo era más joven, cuando era joven, me llamó mucho la atención una colección, como a muchas otras personas, estoy hablando de adolescente más que de juventud, e incluso un poquito antes, empecé a leer de todo muy niño, de los 7, 6 años, a saco, aquella colección de Alfred Hitchcock y los 3 investigadores, Jupiter Jones, Pete, Bob, y me leí un montón de ellos. No llegué a leer toda la colección y aún probablemente en el mercado de San Antonio de Barcelona los podéis encontrar en segunda mano y en otros lugares, ¿no? En otras tiendas. De todos modos, ese suspense y ese misterio, en mi caso, con Hitchcock o Alfred Hitchcock, derivó en el cine hacia los pájaros o psicosis, desde el concepto del terror y el horror. Y así llegué a Edgar Allan Poe, con otros autores que había leído, Jean Ray, Arthur Machen, Lord Dunsany, ¿no? Y llegué también al tema de Howard Phillips Lovecraft, Edgar Allan Poe más relato de miedo, también detectivesco, y de aquello de hipotético deductivo, ¿no? Lo cartesiano, y suspense. Y al leer Imprevisibles relatos de suspense, con Fernando Riera, esta hábil juego de cuentos, de narraciones, volví hacia algún momento hacia aquel suspense. A este libro, publicado en el año, pues fijaros, no hace tampoco mucho, porque en marzo del 2021, hace exactamente, nada, 2 años y pico, 22, 23, estamos en el 24, bien, en marzo era 3, 2 años y pico, 2 años, 9 meses. Tiene títulos como El difunto, que es una habilidosa manera de jugar entre la vida y la muerte, Eros y Thanatos. La habitación número 13, que es uno de los mejores relatos que he leído yo de suspense y de misterio, de esos que ocurren en un hotel, no voy a hacer más spoilers. Nuestros antepasados, Misterioso piso en venta, ojo con él, Dana 01, Subreal, Arenas movedizas, ¿Quién soy? Todos estos textos, todos estos relatos, todos estos cuentos tienen una extensión en la que Fernando se mueve, se desarrolla sus habilidades, su narrativa, tercera persona, contando, con diálogos hábiles, ¿no? A veces con una mezcla de teatro, ¿no? Del género teatral o de la disciplina del teatro, e intuyéndonos, incluso cuando llega al tema de la cuestión del mal o del monstruo que aparece en alguno de sus relatos, deriva en otras circunstancias. Eso es lo que me gusta también de Fernando en los giros que hacen sus narraciones. Eso verdaderamente es sumamente interesante. Por eso os lo recomiendo mucho. ¿Y cuál es el relato favorito de este libro? Pues os voy a leer un pequeño fragmento de mi relato favorito de este libro, que da la casualidad que es el último. ¿Qué se le va a hacer? Detrás de la barra había un joven camarero que, mientras secaba un vaso con un paño, miraba la escena que tenía delante, en el suelo. Sí. Había un hombre de unos 50 años, con aspecto de ejecutivo, tendido boca arriba e inconsciente, con la corbata aflojada y sin la americana puesta, ya que la habían colocado debajo de su cabeza. Fragmento
de su narración con la que cierra este libro, y os lo dejo en el suspense, El tren de las 17:30. Un clásico. El primer relato es muy clásico, se ha hablado de Eros y Thanatos, de vida y muerte, de matrimonio, de relaciones, de lo que puede ocurrir después de que pasen ciertas cosas. Hay otra serie, ya os he contado también la de un hotel. Imprevisibles relatos de suspense, estos títulos que os he dicho, ese tren que entra en el túnel, va a ir parando estación por estación y en cada estación encontraréis un desafío. Un suspense, por decirlo de algún modo, porque de eso se trata. Alfred Hitchcock y los tres investigadores me volvieron a la memoria gracias a Fernando Riera. Muy buen libro, interesantísimo. Pero Fernando últimamente ya no se conforma con este tipo de relatos, ¿no? Ni de libros. Cuando Martin llegó en la cápsula a la estación, tuvo que pasar un periodo de cuarentena y reconocimiento. Nadie se le acercó. Sin embargo, a través de las cámaras, pudieron percatarse de dos cosas. Primero, había en el rostro de Martin una expresión de satisfacción y gozo aún mayor que la que tenía al partir. Segundo, su traje espacial, evidentemente, había sido manipulado. Más suspense en un relato de temática muy clásica de ciencia ficción, que no os voy a decir cuál es, El extraño objeto, de Fernando Riera, en el número 4 de Pandorum. Sumamente interesante. Con una muy buena introducción de Iván Guevara, que es quien dirige junto con Tony Jim, ya hemos hablado de ellos. Además, en estos clásicos de nuestros autores de Cobay Pum, de nuestro ambiente de prensa y Damas de Sangre, y que ahí lo deja. La extensión, novelette, relato, temáticas diversas, diferentes giros, de vez en cuando drama, a veces también ironía. Ferran Riera, nacido en Barcelona, 1965, 3 años más joven que yo. Leedlo, disfrutadlo y poneros en contacto con él. Lo encontraréis en redes, ya os lo dije, Facebook y también en Instagram. Y pronto, un libro más.